Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me dicen el Capitán Halcón. He visto cosas que podrían helarle la sangre a cualquiera, pero nada me había preparado para lo que pasó aquella noche en el Paso del Diablo. Éramos un convoy pequeño, pero bien armado. Llevábamos un cargamento que, según el alto mando, era clasificado, de esos que te ordenan mover sin hacer preguntas. Aunque soy un hombre de pocas palabras, sé reconocer cuando algo está mal. Y desde el inicio de esta misión todo apestaba a problemas. Cuando llegamos al pueblo más cercano al sendero, los lugareños nos miraban con una mezcla de miedo y lástima. Algunos nos hicieron la señal de la cruz al pasar, mientras otros nos ofrecían bendiciones. Uno de los más viejos, un señor de sombrero ancho y piel seca, se me acercó con valentía. «Capitán, no crucen ese camino. El Paso del Diablo no perdona a los forasteros. Hay cosas ahí que ni los rifles ni las balas pueden detener». Yo le agradecí su preocupación, pero no tenía opción. Las órdenes eran claras, y como soldado, obedecer es la regla número 1. Aún así, sus palabras me dejaron pensando. La noche cayó rápido mientras nos adentrábamos en el sendero. El bosque parecía tragarnos. Los árboles eran tan altos y densos que apenas podías ver la luna. La neblina empezó a aparecer como un fantasma, cubriéndolo todo. Era tan espesa que los faros de los vehículos apenas iluminaban unos metros adelante. Daba la impresión de que algo o alguien nos estaba esperando. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté por la radio al cabo Ramírez, que iba en el último vehículo del convoy. «Sí, mi capitán, todo en orden, aunque está medio raro el ambiente». Los crujidos en la maleza comenzaron poco después. Al principio pensé que eran animales. El bosque está lleno de vida, después de todo. Pero había algo en esos sonidos que no encajaba. Eran pasos pesados, como si algo grande nos estuviera rodeando. Los soldados iban tensos. Aunque trataban de no demostrarlo, sus miradas nerviosas delataban lo que sentían. «Capitán, juraría que vi algo moverse entre los árboles», dijo el soldado Mendoza, uno de los más jóvenes. «Concéntrate en tu sector, soldado», le respondí, aunque en el fondo yo también sentía que nos observaban. El ambiente se volvió más opresivo a medida que avanzábamos. Era como si el bosque se cerrara más y más alrededor de nosotros. Entonces ocurrió. Uno de los vehículos del convoy, el segundo en la fila, se detuvo de golpe. «¿Qué pasó?», pregunté por la radio. «Motor averiado, mi capitán. Algo lo destruyó». Me acerqué con el resto de los soldados para revisar. Lo que vi me dejó helado. El cofre estaba destrozado, como si algo con garras gigantes lo hubiera desgarrado. No había forma de que fuera un animal común. Los bordes estaban retorcidos y el motor parecía haber sido arrancado con una fuerza inhumana. «Esto no es normal», murmuró Ramírez mientras inspeccionaba el daño. De repente, un ruido fuerte nos hizo apuntar nuestras armas hacia el bosque. Era un gruñido bajo y profundo, algo que ninguno de nosotros había escuchado antes. «Formación defensiva», grité, ordenando a los soldados que rodearan el convoy. La niebla se hizo más densa y las sombras parecían moverse entre los árboles. Podía sentir la tensión en el aire, como si el bosque mismo estuviera vivo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los soldados que había ido a inspeccionar los alrededores no regresó. «Sánchez, ¿dónde estás?», grité, pero no hubo respuesta. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No estábamos solos. Algo nos tenía rodeados. Le pedí a los hombres que revisaran si se podía seguir avanzando o buscar la manera de continuar con los vehículos que nos quedaban. Sin embargo, el vehículo seguía muerto,
con el motor hecho trizas, como si una bestia lo hubiera destrozado con sus garras. La patrulla estaba en alerta máxima, con los soldados revisando el perímetro. Aún así, había algo en el ambiente que no cuadraba. El aire estaba tan pesado que sentías como si el bosque respirara contigo. Estábamos todos atentos cuando, de repente, un disparo rompió el silencio. El eco resonó entre los árboles, y antes de que pudiéramos reaccionar, un segundo disparo se escuchó más cerca. ¡Contacto!, gritó el cabo Ramírez. Antes de que pudiéramos identificar de dónde venían los tiros, ráfagas comenzaron a llover sobre nosotros desde varios puntos en el bosque. Era una emboscada bien planeada. Los proyectiles zumbaban a nuestro alrededor y los árboles explotaban en astillas. «¡Cubran el cargamento!», ordené, mientras me lanzaba al suelo buscando cobertura. Los soldados respondieron al fuego, pero era difícil ver a los atacantes entre la neblina y la oscuridad del bosque. Quienquiera que fueran, conocían el terreno a la perfección. Se movían rápido, cambiando de posición, disparando y escondiéndose antes de que pudiéramos apuntar. Un par de granadas de humo salieron de nuestra fila, tratando de ganar algo de tiempo, pero no ayudó mucho. Escuchamos cómo los pasos rodeaban el convoy. Estábamos siendo cazados. «¡Capitán! ¡Nos están cercando!», gritó Mendoza, apuntando hacia una sombra que se movía entre los árboles. Un proyectil hizo volar una de las ruedas del primer vehículo, dejándonos todavía más vulnerables. Los atacantes estaban cada vez más cerca, gritando órdenes entre ellos. Sus voces eran fuertes y hablaban con un tono de burla. «Bajen las armas y no saldrán heridos», se burló uno de los hombres desde el bosque. Pero sabía que mentían. No éramos su objetivo, sino el cargamento que transportábamos. El enfrentamiento era intenso, y las balas seguían zumbando por todos lados. Los soldados caían uno tras otro. Entonces, algo cambió. Un silencio repentino cayó sobre el lugar, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los disparos cesaron de golpe. Todos miramos alrededor, confundidos. Fue ahí cuando lo vimos. Primero, un gruñido profundo, como el de un animal gigantesco, retumbó desde el bosque. Los atacantes también lo escucharon, y por primera vez, sus gritos de burla se transformaron en pánico. «¿Qué demonios es eso?», escuché a uno de ellos gritar. De entre los árboles apareció algo que no podía ser humano. No era una sombra ni una figura difusa. Era una criatura alta, musculosa y cubierta de lo que parecían ser restos de pelaje mezclados con cicatrices profundas. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y sus manos terminaban en garras que relucían con la poca luz que se filtraba entre las ramas. Sin aviso, la criatura se lanzó contra los atacantes. Los gritos de los hombres llenaron el aire, mientras eran destrozados uno por uno. Un hombre fue levantado como si no pesara nada y lanzado contra un árbol, su cuerpo quedando completamente inerte. Los soldados y yo estábamos paralizados, mirando cómo aquello que parecía una mezcla de hombre y bestia acababa con nuestros enemigos sin piedad. Era algo brutal, pero también imposible de ignorar. Cuando el último de los atacantes cayó, el silencio volvió a reinar. La criatura se quedó ahí frente al convoy, mirándonos como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. Su respiración era pesada, y el aire se llenó de un olor a sangre y algo más, algo metálico y extraño. De pronto, sin previo aviso, comenzó a arrastrar los cuerpos de los criminales uno por uno hacia los árboles, como si se estuviera llevando su trofeo. «¿Qué hacemos, mi capitán?», preguntó Mendoza, aún temblando, con la voz quebrada. «Mantengan la formación. Nadie se mueva», respondí, aunque por dentro me costaba mantener la calma. De pronto, con una fuerza que ningún ser humano podría tener, el nahual empezó a lanzar los cadáveres hacia nosotros. Los cuerpos volaban como muñecos, cayendo con un impacto seco contra los vehículos y el suelo.
Un brazo despedazado golpeó el parabrisas de uno de los camiones, llenándolo de grietas. Un torso mutilado aterrizó a un par de metros de donde yo estaba. Era claro que esa cosa no solo nos había salvado de los atacantes, quería ahuyentarnos. Cada cuerpo que caía era como una advertencia. «Lárguense. No podemos quedarnos aquí, capitán. Esto es una locura», gritó Ramírez, mirando cómo un último cuerpo, con el rostro desfigurado, se estrellaba contra el techo del último camión. Pero yo sabía que no podíamos retirarnos. No había manera de presentarnos ante el alto mando con una excusa tan absurda como un nahual nos ahuyentó. «Nuestra misión no termina aquí. Vamos a avanzar», dije, tratando de sonar firme, aunque mis manos aún temblaban al ajustar mi arma. Los soldados obedecieron, aunque las miradas llenas de miedo eran imposibles de ignorar. Pasamos el resto del día en tensión constante, reparando el vehículo averiado y limpiando lo poco que podíamos. La lluvia de cuerpos y el silencio del bosque nos acompañaron como un mal presagio. Esa noche nos establecimos en un claro improvisado para descansar. Nadie estaba tranquilo. Las fogatas apenas lograban iluminar los rostros pálidos de los soldados, y el silencio de la selva era más pesado que nunca. Yo me senté cerca de los camiones, repasando en mi cabeza todo lo que había pasado. Las órdenes eran claras. El cargamento debía llegar a su destino a cualquier costo. Pero algo dentro de mí me decía que estábamos cruzando una línea que no debíamos. De repente, Mendoza, que estaba montando guardia, gritó: «¡Capitán! ¡Allá! ¡En la distancia!». Todos volteamos hacia donde apuntaba su arma. Al principio no vi nada, solo los árboles quietos bajo la luz de la luna. Pero luego lo vi, una figura alta, inmóvil, con ojos que brillaban como brasas. «Es él», susurró alguien detrás de mí. El nahual avanzó lentamente hacia nosotros, pero no con la misma ferocidad con la que había atacado a los criminales. Caminaba erguido, como un hombre, pero su tamaño y la forma de sus extremidades lo delataban como algo más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que todos lo viéramos con claridad, habló con una voz profunda que parecía surgir de las entrañas de la tierra. «El cargamento que llevan no pertenece a los humanos», dijo, su tono cargado de una autoridad que helaba la sangre. La criatura señaló directamente al capitán González. Su mirada penetrante parecía perforar su alma. «Déjenlo aquí. Regresen por donde vinieron antes del amanecer, y no pasará nada». Por un momento, nadie dijo nada. Solo el sonido del viento entre los árboles llenaba el aire. Pero González, firme en su misión, se adelantó. «No podemos hacer eso. Tenemos órdenes, y no vamos a fallar». La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando a González, y una especie de gruñido bajo resonó en su pecho. «Pinches soldados culeros, siempre creen que pueden controlar lo que no entienden. Les doy una última advertencia. Abandonen este lugar y su carga, o les lleva la chingada». Sin decir más, el nahual se giró y desapareció entre los árboles en cuestión de segundos, dejando un silencio aún más pesado que antes. González, con el rostro tenso, se dirigió a nosotros. «Ignoren lo que dijo. Seguimos con la misión». Pero en ese momento supe que habíamos cruzado un límite. Algo en el ambiente había cambiado, como si el bosque mismo nos estuviera observando, esperando a ver qué pasaría ahora que habíamos ignorado la advertencia del guardián. Seguimos avanzando por el paso del diablo, en un silencio que era peor que cualquier grito. Nadie hablaba, y aunque los motores de los camiones rugían, el ambiente parecía comernos vivos. Era como si el bosque nos envolviera, cada vez más denso, más oscuro, más hostil. No pasaron ni 2 horas cuando comenzaron los problemas. Al principio, apenas se notaba. Un ruido extraño proveniente del contenedor del cargamento. Era un sonido sordo, casi como un latido. Algunos lo ignoraron, pensando que era el movimiento del vehículo, pero conforme avanzábamos, el ruido aumentaba,
volviéndose más irregular, más fuerte, como si algo dentro estuviera intentando salir. ¿Qué demonios llevan ahí, capitán?, preguntó Ramírez, con la voz temblorosa, mientras miraba el contenedor como si fuera a explotar. No preguntes cosas que no te importan, respondí, aunque por dentro tenía el mismo miedo. El ruido no era lo único. Conforme avanzábamos, algo pesado comenzó a invadirnos, una sensación que no podíamos describir. Era como si algo o alguien nos estuviera apretando el pecho, quitándonos el aire. Uno de los soldados, García, comenzó a llorar en silencio. «Esto no está bien, capitán», sollozaba mientras agarraba su rifle como si fuera su salvación. Poco después, otro de los hombres, Reyes, empezó a susurrar cosas que no tenían sentido. Decía que había escuchado voces, que el cargamento estaba vivo y nos quería muertos. Intenté calmarlo, pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me preocupó más que cualquier cosa, un miedo irracional, puro, que no podía controlar. La tensión llegó a su punto más alto cuando Reyes se volvió loco. Sin previo aviso, levantó su arma y comenzó a disparar. «Es culpa de ustedes. Todos vamos a morir». Los disparos resonaron como truenos en el bosque. La confusión fue inmediata. Algunos se tiraron al suelo, otros intentaron detenerlo, pero Reyes estaba fuera de control. Alcanzó a herir a 2 soldados antes de que Mendoza lo derribara de un disparo certero. El cuerpo de Reyes cayó al suelo, inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. «¿Qué está pasando aquí, capitán?», gritó alguien. Pero yo no tenía respuesta. Mientras tratábamos de reponernos, los ruidos del cargamento aumentaron. Era como si algo estuviera golpeando desde adentro, desesperado por salir. Nadie quería acercarse al contenedor. Incluso Mendoza, que era de los más valientes, no dejaba de persignarse mientras miraba hacia él. Esa noche, apenas pudimos montar el campamento. Nadie podía dormir. Los heridos gemían de dolor, y el aire estaba tan pesado que hasta respirar costaba trabajo. De repente, un crujido ensordecedor nos sacudió a todos. El nahual había regresado. Esta vez no vino con rodeos. Apareció frente a los camiones, caminando lento pero decidido. Su cuerpo era una mezcla grotesca de hombre y bestia, y sus ojos brillaban con una intensidad que te clavaba al suelo del puro miedo. Se acercó al capitán González, el otro al mando, al igual que yo. Este intentó mantener la compostura, pero cualquiera podía ver que estaba temblando. «Se los advertí», gruñó el nahual con una voz que resonaba como un trueno. Señaló el cargamento con una de sus enormes garras. «Eso no les pertenece. Si no lo abandonan, nadie saldrá vivo de este lugar». González trató de responder, pero el nahual no le dio tiempo. Con un movimiento brutal, golpeó uno de los camiones con tanta fuerza que lo volcó. El estruendo fue ensordecedor, y las chispas volaron cuando el metal rasgó el suelo. Todos estábamos paralizados. Algunos soldados apuntaron sus armas, pero sabían que no serviría de nada. «Última advertencia, humanos. Déjenlo y váyanse. Tienen hasta el amanecer». La criatura se giró y desapareció entre los árboles, pero no sin dejar claro que su amenaza era real. González, ahora pálido, miró el cargamento, luego a los soldados. Estábamos en un punto sin retorno. Si seguíamos con la misión, probablemente terminaríamos muertos. Pero si la abandonábamos, enfrentaríamos algo peor al regresar con las manos vacías. Por primera vez vi a González dudar. Su mano temblaba mientras ajustaba su rifle, y su mirada reflejaba el mismo terror que todos sentíamos. Esa noche, nadie dijo nada, pero todos sabíamos que el amanecer sería decisivo. El amanecer llegó, pero no trajo la paz que esperábamos. El aire seguía pesado, cargado con una tensión que se sentía en los huesos. La selva, tan viva y ruidosa en otros días, parecía contener el aliento. El convoy avanzaba con dificultad. Los motores rugían mientras nos acercábamos al desfiladero que marcaba la salida de ese maldito bosque.
De repente, el camino se detuvo. Allí estaba él, el nahual, pero no era la misma criatura que habíamos visto antes. Había crecido, o al menos así lo parecía. Su forma era completamente bestial, con garras que parecían cuchillos y colmillos que brillaban bajo la luz del día. Su pecho subía y bajaba como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. «¡No pasarán!», rugió con una voz que resonó en las montañas. En ese instante, el cielo se oscureció y una tormenta inesperada se desató. El viento era tan fuerte que casi nos tiraba al suelo. Los soldados, ya agotados y desesperados, comenzaron a gritar. Algunos apuntaron sus armas al nahual, pero nadie tuvo el valor de disparar. «¡Capitán! ¡Órdenes!», gritó Mendoza, pero González estaba inmóvil, mirando fijamente a la criatura. Finalmente, González bajó la mirada y dio la orden que todos temíamos: «Abramos el cargamento». Los soldados dudaron al principio, pero al ver la determinación en los ojos del capitán, obedecieron. La caja, reforzada con cadenas y cerraduras, era más grande de lo que parecía. Cuando rompieron los seguros y levantaron la tapa, un frío inexplicable nos envolvió a todos. Dentro, había un objeto que nadie pudo entender a simple vista. Parecía un artefacto antiguo, un cilindro tallado con símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz. Emitía un zumbido bajo, como si tuviera vida propia. Cada segundo que pasábamos frente a él se sentía como una eternidad. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los soldados, retrocediendo con los ojos llenos de miedo. El nahual se acercó lentamente, su mirada fija en el artefacto. «Eso es lo que buscaban», dijo señalando el objeto con una de sus enormes garras. «Una llave a un poder que no les pertenece». González dio un paso al frente, su rostro dividido entre el deber y el miedo. «¿Qué hacemos con esto?». El nahual lo miró directamente. «Desháganse de él, ahora». El capitán dudó ante las órdenes de la bestia. Habíamos pasado tanto para llegar hasta ahí. Habíamos perdido hombres, enfrentado lo imposible, y ahora nos pedían que tiráramos todo a la basura. Pero algo en el rostro del nahual nos dejó claro que no había otra opción. González levantó el artefacto, que parecía resistirse, como si tuviera un peso que no era físico. Con un grito, lo lanzó al desfiladero. El artefacto cayó, girando en el aire, hasta que desapareció en la profundidad. En ese momento, un estruendo sacudió la tierra. El desfiladero pareció absorber toda la energía que el artefacto emanaba, y un chillido espeluznante llenó el aire, como si algo estuviera muriendo en las entrañas de la tierra. La tormenta se detuvo gradualmente, y el bosque recuperó su calma. El nahual, ahora más humano que bestia, nos miró por última vez. «Han hecho lo correcto, pero recuerden, hay cosas que los hombres nunca deberían tocar». Sin decir más, se dio la vuelta y se adentró en la selva, desapareciendo entre la bruma. El convoy regresó al campamento en completo silencio. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que estaba más allá de lo que nuestra mente podía comprender. Algunos lloraban, otros miraban al vacío. Cuando finalmente llegamos a la base, el capitán González presentó su informe, donde informó que en un acto de valentía habíamos intentado proteger el artefacto, pero un convoy criminal que nos duplicaba en números y armas se hizo de él. Sin embargo, omitió los detalles más perturbadores. Las autoridades aceptaron su versión, clasificando la misión como prioridad para recuperar aquella pieza. Pero nosotros, los sobrevivientes, sabíamos la verdad. Aquella experiencia nos dejó cicatrices, no solo físicas, sino también en el alma. Nadie volvió a hablar del cargamento, del nahual o de ese bosque maldito en la plena sierra. Pero cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el rugido de esa criatura y sentir el peso de esa llave maldita que casi nos destruye. A partir de ese día, aprendimos que hay secretos que no deben desenterrarse.
y que en el corazón de México todavía hay poderes antiguos que no tienen lugar en el mundo de los hombres. La vida de trailero no es fácil, pero uno aprende a aguantar. Esa tarde, mientras cargaba combustible, llegó un compa que me ofreció un trabajo al norte. La paga era buena, demasiado para ser verdad, pero no andaba en posición de hacerle ascos al dinero. Me dijo que era una carga sellada, suministros médicos, según él. Lo único que pedían era que no la abriera, en ninguna circunstancia. Pues bien, agarré el jalé. Total, ¿qué tan malo podía ser? A la hora de partir, me topo con que no voy a viajar solo. Un viejo chaparro, de esos que parecen momia del tiempo, se subió al camión como si fuera su casa. «Te acompaño hasta la frontera», dijo con una voz rasposa que daba mala espina. Lo miré de reojo, tratando de no mostrarle que me incomodaba. Traía un sombrero viejo y unas botas tan gastadas que parecían de cartón. Pero lo peor eran sus ojos. Esos malditos ojos. Era como si me estuviera leyendo por dentro. El camino comenzó normal. El motor rugía como siempre, y el viejo se quedó callado, mirando al frente como si estuviera esperando algo. Después de un rato, comenzó a hablar, pero no de cosas normales, no. Me contó historias de la carretera, de traileros que desaparecían en rutas solitarias y de cómo algunos terminaban en lugares donde ni el diablo encuentra sus huesos. Me reí para quitarme la tensión, pero por dentro algo no me dejaba tranquilo. Más adelante, algo empezó a sentirse raro con el tráiler. No podía explicar qué, pero se sentía más pesado de lo normal, como si llevara algo extra. Seguro es el motor, me dije para calmarme. Pero luego noté un olor raro, como a carne vieja o a algo podrido. Bajé la velocidad y abrí la ventana para que entrara aire fresco. El viejo me miró y dijo con una voz tan seria que me puso la piel de gallina: «No te detengas, es mejor no saber». Llegamos a una gasolinera a mitad de la noche. Me bajé a estirar las piernas y comprar un café. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos traileros echando la platicada. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa, y alcancé a escuchar que hablaban de redadas en la zona. Decían que andaban buscando un cargamento grande de fentanilo y que los militares no se andaban con juegos. Uno de ellos, un tipo canoso con tatuajes en los brazos, me miró de reojo y dijo: «Si llevas algo raro, mejor ni te acerques a los retenes. Te hunden sin preguntar». Volví al camión con el café temblando en mis manos. No era por el frío, era la paranoia que me empezaba a calar. Me subí y traté de ignorar las miradas del viejo, que ahora parecían más intensas. Mientras arrancaba, él soltó algo que me heló la sangre. «No preguntes demasiado si quieres llegar con vida». Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué carajos estaba transportando? ¿Quién era ese viejo? El peso del tráiler, el olor, las historias. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas que no quería terminar de armar. Pero ahí iba yo, acelerando hacia el norte, como si la carretera misma me estuviera tragando. Y así fue como comenzó todo. Lo que parecía un viaje más terminó siendo el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. El camino hacia el norte seguía, pero con cada kilómetro me sentía más atrapado. Ese hedor seguía colándose por cada rincón del camión, y mi mente daba vueltas pensando en lo que estaba transportando. «Son suministros médicos», me repetía una y otra vez, pero no lograba convencerme. Algo no cuadraba. El viejo se mantenía en su papel de estatua, mirando al frente con esa expresión que me hacía sentir incómodo. De repente, habló: «Prepárate, Ramiro. Lo que viene no será fácil». «¿Cómo que no será fácil? ¿De qué hablas?» «Solo sigue manejando y mantén la calma». No respondí. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Qué carajos estaba pasando? Pero no tuve tiempo de pensar mucho. Unos kilómetros adelante, vi luces. Eran patrullas militares.
Chingado, murmuré sintiendo cómo el sudor empezaba a escurrirme por la frente. El retén militar estaba justo en la curva. Había al menos 2 vehículos y varios soldados apuntando sus armas hacia los autos que pasaban. Sabía que no podía dar la vuelta ni tratar de evadirlos. Eso solo levantaría sospechas. «Calma, Ramiro», me dije, tratando de controlar los nervios. Cuando me detuve frente a los soldados, uno de ellos se acercó. Era un cabo joven, con cara seria y mirada penetrante. «Documentos del camión, por favor», dijo, extendiendo la mano. Saqué los papeles con manos temblorosas, pero intenté aparentar normalidad. «¿Qué llevas en el remolque?», preguntó, mientras revisaba los documentos. «Suministros médicos», respondí, tratando de sonar confiado. «¿Qué tipo de suministros?». «Pues, no sé. Solo me dijeron que los llevara al norte». El cabo levantó una ceja, claramente desconfiado. Miró hacia el remolque y luego llamó a uno de sus compañeros. «Revísenlo». Mi corazón se aceleró. «Espere, cabo. No es necesario. Los papeles están en regla». El cabo me ignoró. Los soldados ya estaban revisando el remolque, rompiendo los sellos de seguridad. Quise decir algo más, pero el viejo me puso una mano en el hombro. «Déjalos, Ramiro». «¿Cómo que los deje? Nos van a meter en un pedote». El viejo no respondió. Solo me miró con esa calma que me desesperaba. Entonces escuché el sonido del candado cayendo al suelo y la puerta del remolque abriéndose. El hedor salió como si hubiera estado atrapado todo ese tiempo, golpeándonos a todos. «Dios mío», gritó uno de los soldados desde dentro del remolque. Otro se subió para ayudarlo, y al cabo de unos segundos comenzaron a bajar los paquetes. Estaban envueltos en plástico negro, y no hacía falta ser un genio para saber que aquello no eran suministros médicos. «¡Es fentanilo!», gritó el cabo, volteando a verme con una furia que me dejó helado. «Yo no sabía nada, se los juro», grité, intentando explicar. Pero no me escucharon. Los soldados seguían revisando el remolque, y de repente, uno de ellos encontró algo más. «Cabo, aquí hay un bulto raro». Lo siguiente que vi me dejó sin aliento. Sacaron un cuerpo, envuelto en una lona sucia. El olor se hizo insoportable, y uno de los soldados tuvo que cubrirse la boca para no vomitar. Al desenrollar la lona, apareció el cadáver de un hombre. Su piel estaba amoratada, llena de cortes y golpes. Sus ojos, aunque cerrados, parecían contar una historia de puro sufrimiento. «¿Qué es esto?», me gritó el cabo, acercándose a mí con una furia descontrolada. «Yo no sé nada, por Dios, no sé nada». Mi voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a salir. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente. Mientras me esposaban, noté que el viejo se había acercado al cadáver. Se arrodilló junto a él, y empezó a murmurar algo. Sus palabras eran extrañas, como si fueran de otro tiempo, de otro mundo. Los soldados le gritaron que se alejara, pero él no se movió. «¿Qué carajos está diciendo?», preguntó uno de los soldados apuntándole con su rifle. «No lo sé, pero más vale que lo detengamos», respondió otro. Yo no podía dejar de mirarlo. Susurraba esas palabras con una intensidad que me puso la piel de gallina. El aire alrededor se sentía diferente, más frío, más pesado. De repente, el cuerpo empezó a moverse. Primero fueron los dedos, luego las manos. Los soldados retrocedieron, confundidos y aterrados. «¡Está vivo!», gritó uno de ellos. Pero no era vida lo que había en ese cuerpo. Su piel comenzó a oscurecerse, volviéndose casi negra, y sus ojos se abrieron, brillando con un rojo intenso que parecía arder. Un viento helado recorrió el lugar, y todo se quedó en silencio por un momento. Luego, el cadáver se levantó por completo, como si algo lo hubiera poseído. Yo no podía moverme. Solo podía mirar cómo esa cosa se erguía, dejando caer la lona que lo cubría. El viejo, con una sonrisa macabra en el rostro, dijo una última palabra que no entendí, y la criatura giró la cabeza hacia nosotros. El terror que sentí en ese momento no se puede describir.
Sabía que algo peor que la cárcel me esperaba. Algo mucho más oscuro acababa de despertar. El silencio que había caído sobre el retén era aterrador. El viento helado seguía soplando, y el cadáver, si es que aún podía llamarse así, estaba de pie frente a nosotros. Su piel se veía tensa, como si algo más estuviera intentando romperla desde dentro. Y esos ojos rojos ardían con un odio que helaba hasta los huesos. «¡Abran fuego!», gritó el cabo, rompiendo el hechizo del miedo. Los soldados no lo pensaron dos veces. Las primeras ráfagas de disparos llenaron el aire, y yo me hice hacia atrás instintivamente, cayendo de rodillas junto al tráiler. El ruido era ensordecedor, pero lo más espantoso era que los balazos no le hacían nada a esa cosa. Vi cómo las balas atravesaban su cuerpo, como si no fuera más que humo. Ni siquiera lo hacían retroceder. Simplemente seguía ahí, mirando a los soldados con una sonrisa que parecía sacada de una pesadilla. Uno de los militares, en un acto de desesperación, se acercó con un machete y trató de cortarle el brazo. Pero la criatura fue más rápida. Con un movimiento brutal, le arrancó la cabeza de un solo golpe. La sangre brotó como un manantial, empapando el suelo y a los demás soldados. Quise gritar, pero no me salió ni un sonido. Estaba paralizado, viendo cómo esa cosa seguía avanzando, arrancando vidas con una facilidad que me revolvía el estómago. El cabo intentó organizar a sus hombres. «Rodeen al objetivo, apunten a la cabeza». Las balas siguieron lloviendo, pero la criatura era imparable. Agarró a otro soldado por el torso y lo partió en dos como si fuera un muñeco de trapo. Sus intestinos cayeron al suelo, y el olor a sangre se mezcló con el hedor que ya impregnaba el aire. Mientras todo esto pasaba, alcancé a ver al viejo. Estaba de pie junto al tráiler, observando la masacre con una calma que me pareció inhumana. Seguía murmurando algo, como si estuviera en trance, pero esta vez no eran palabras al aire. Su voz parecía tener un efecto en la criatura. La bestia, porque ya no podía llamar humano a eso, se detuvo un momento y volteó hacia el viejo. Sus ojos rojos parecieron reconocerlo. «Es tu culpa», le grité al viejo, desesperado. No me respondió, solo siguió murmurando. Fue entonces cuando escuché un disparo diferente, más seco, más lejano. Una bala perdida le dio al viejo en el pecho, justo sobre el corazón. El impacto lo tiró hacia atrás, y su cuerpo quedó inerte en el suelo. No sé si fue coincidencia o destino, pero en ese momento todo cambió. La criatura lanzó un rugido que me hizo cubrir los oídos. Parecía un animal herido, pero su furia era más intensa que nunca. Se abalanzó sobre el cabo, agarrándolo por la cintura y estrellándolo contra el camión. El ruido del cráneo rompiéndose fue tan fuerte que me hizo vomitar. Los pocos soldados que quedaban retrocedieron, pero el miedo en sus caras era evidente. Uno de ellos comenzó a gritar por radio: «¡Refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Es un maldito demonio!». La criatura no esperó a que llegaran más hombres. Dejó caer el cuerpo del cabo y volteó hacia el monte. Con un salto imposible para algo de su tamaño, desapareció entre los matorrales dejando un rastro de sangre y muerte. Los soldados restantes, 2 muchachos jóvenes, no sabían qué hacer. Uno seguía hablando por la radio, pidiendo ayuda, mientras el otro se quedó parado, mirando hacia donde había huido la bestia. «¿Qué era eso?», preguntó temblando. No tuve fuerzas para responder. Me quedé ahí, tirado en el suelo, viendo los restos de lo que hacía unos minutos era un retén militar. Había cuerpos por todas partes, algunos tan mutilados que ni siquiera se podían reconocer. El olor a muerte era insoportable, pero lo peor era el silencio. Un silencio pesado, roto solo por los jadeos de los soldados que intentaban recomponerse. Uno de ellos se acercó a mí. «Levántate», me dijo apuntándome con su rifle. «No sé nada, te lo juro. Yo no sé nada». «¡Cállate!», gritó. El otro soldado lo detuvo. «Déjalo. Tenemos problemas más grandes ahora».
Se quedaron discutiendo unos segundos, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en otro lado, pensando en esa cosa que había salido del tráiler. No era humano, eso estaba claro. Y si el viejo tenía algo que ver con todo esto, entonces yo era un imbécil por haberlo dejado subir al camión. Mientras los soldados seguían pidiendo refuerzos, aproveché un momento de distracción para escabullirme hacia el monte. Sabía que quedarme ahí solo significaba una cosa: cárcel o algo peor. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora corrí sin mirar atrás, con el eco de los gritos y los disparos todavía resonando en mi cabeza. A cada paso sentía las ramas arañándome la cara y las piernas, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese retén de los soldados y, sobre todo, de esa cosa que salió del tráiler. No sabía hacia dónde iba. Solo seguía corriendo entre los matorrales y la tierra suelta del monte. Mi mente estaba hecha un caos. ¿Qué demonios había pasado? ¿Qué era esa cosa y por qué yo tuve que estar ahí? Me repetía esas preguntas una y otra vez, como si con eso pudiera encontrar una respuesta. Cuando finalmente sentí que no podía más, me dejé caer junto a un arbusto espinoso. Mi respiración era tan fuerte que parecía que iba a explotar, y todo mi cuerpo temblaba como si estuviera en medio de un temblor. Me quedé ahí, con los ojos cerrados, intentando no pensar en lo que había dejado atrás. El silencio del monte era inquietante. No había ruidos de animales, ni grillos, ni siquiera el viento moviendo las ramas. Era un silencio pesado, como si la naturaleza supiera que algo malo había pasado. Me quedé ahí un rato hasta que mi cabeza empezó a funcionar otra vez. No podía quedarme en el monte para siempre. Tenía que buscar una salida, pero también tenía que cuidarme. Si los soldados me encontraban, lo menos que me iba a pasar era terminar en la cárcel. Y si esa cosa regresaba, mejor ni pensarlo. Caminé durante horas, o al menos eso sentí. El sol ya estaba saliendo, y sus primeros rayos apenas comenzaban a iluminar el paisaje desolado. No había señales de camino, ni rastro de casas o pueblos cercanos. Solo monte y más monte. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, encontré un camino de terracería. No tenía idea de a dónde llevaba, pero al menos era algo. Decidí seguirlo, con la esperanza de que me llevara a alguna comunidad o, mejor aún, a alguien que me pudiera dar un aventón. El primer vehículo que pasó fue una troca destartalada con una pareja de ancianos a bordo. Me hicieron la parada cuando les hice señas con la mano. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó el señor, frunciendo el ceño mientras me veía todo sudado y cubierto de tierra. No podía contarles la verdad, así que improvisé. «Me quedé sin gasolina en la carretera, jefe». Caminé todo el monte buscando cómo llegar a un pueblo. El viejo me vio con desconfianza, pero su esposa le susurró algo, y al final decidieron llevarme al siguiente poblado. Mientras íbamos avanzando, la señora comenzó a hablar. «¿Ya supiste lo que pasó anoche cerca de la carretera?». Mi corazón se detuvo por un momento, pero traté de parecer tranquilo. «No. ¿Qué pasó?». «Dicen que en un retén militar algo horrible ocurrió. Una criatura, un demonio, mató a casi todos los soldados. Lo escuchamos en el radio temprano». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estaban hablando de lo que había visto con mis propios ojos. «Dicen que nadie sabe de dónde salió esa cosa», continuó el señor. «Algunos soldados sobrevivieron, pero están en shock. Uno incluso está diciendo que era el diablo en persona». «¿Y el demonio?», pregunté, casi sin darme cuenta. «Huyó hacia el monte», respondió la señora, persignándose. «Los soldados están buscándolo, pero ya sabes cómo es esto. Si es algo del otro mundo, no lo van a encontrar nunca». No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta, y me limité a mirar por la ventana mientras el paisaje pasaba rápido. Cuando llegamos al pueblo, me despedí de los ancianos y busqué el primer lugar donde pudiera descansar un poco. Encontré una fondita y pedí un plato de comida y un café. Mientras comía,
Empecé a escuchar a los demás clientes hablando del mismo tema. Dicen que encontraron cuerpos por todas partes. Algunos ni se pueden reconocer, decía un hombre con sombrero. Yo escuché que esa cosa arrancó la cabeza de uno de los militares y se la llevó como trofeo, agregó otro. No. Lo peor es que dicen que el brujo que iba con ellos controlaba al demonio, interrumpió una señora mayor. Pero algo salió mal y ahora la criatura anda suelta. Pues sea lo que sea, yo no salgo de noche hasta que lo atrapen, sentenció el hombre del sombrero. Cada palabra que escuchaba me hundía más en el miedo. Era como si el retén me siguiera persiguiendo, incluso cuando ya estaba lejos. Lo peor era que no podía quedarme mucho tiempo en el pueblo. Si los soldados llegaban buscando pistas, me iban a encontrar. Pagué mi comida y salí de la fondita. Mi plan era seguir avanzando hacia el sur, lo más lejos posible de todo ese desastre. Pero mientras caminaba por las calles polvorientas, no podía sacarme de la cabeza las imágenes de lo que había pasado. Esa criatura no era normal, y aunque no quería admitirlo, algo dentro de mí sabía que todavía no había terminado. Algo me decía que volvería a cruzarme con esa cosa, y que la próxima vez no tendría tanta suerte. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy sentado en una hamaca vieja, bajo el techo de una choza que apenas aguanta los embates del viento. Estoy en algún rincón perdido del sureste mexicano, un lugar donde ni las patrullas pasan seguido. Aquí nadie me busca, y eso me da un poco de paz, aunque mi mente no me deja descansar del todo. Desde aquella noche maldita, no he vuelto a manejar un tráiler, ni aunque me ofrecieran el doble de lo que ganaba antes. Lo que viví en ese retén me cambió para siempre. Esas imágenes, esas voces, todo sigue tan fresco como si hubiera pasado ayer. Al principio intenté seguir mi vida, como si nada hubiera pasado. Me moví de un pueblo a otro, buscando trabajos pequeños para sobrevivir, pero siempre llegaba alguien con historias de la criatura del monte. Decían que los soldados seguían buscando, que había rastros de sangre y huellas enormes en lugares donde no debería haberlas. Otros juraban que habían visto al demonio con sus propios ojos, deambulando por el desierto o acechando a los rancheros en la noche. No sé si esas historias son ciertas o solo inventos de la gente, pero no me importa. Prefiero no saberlo. Prefiero dejar todo en manos de Dios y que Él se encargue de esa cosa. Yo ya no puedo con esto. Aquí, en este rincón del país, nadie pregunta mucho. Trabajo en lo que puedo, cargando bultos en el mercado o ayudando con reparaciones. La gente es amable, pero siempre mantengo mi distancia. A veces pienso que me reconocen, pero nadie dice nada. Mi único consuelo es que, hasta ahora, no he vuelto a escuchar noticias de masacres ni de soldados muertos por esa criatura. Tal vez la encontraron y acabaron con ella. Tal vez se perdió en el monte y nunca más volverá a aparecer. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Lo único que sé es que ya no soy el mismo. Esa cosa, esa bestia infernal, me quitó algo más que la tranquilidad. Me quitó el valor de volver a las carreteras, de enfrentar lo que venga con tal de ganarme la vida. Ahora solo espero poder pasar el resto de mis días en paz, lejos de todo, y que el destino nunca me vuelva a cruzar con algo así. Si Dios existe, ojalá tenga piedad de mí. Y si esa cosa sigue allá afuera, ojalá nunca encuentre el camino hacia mí.